¿Qué es eso? Dios mío. ¿Qué no? El rumor no empezó en redes sociales ni en un podcast de misterios. Comenzó en un campamento familiar, a unos 30 kilómetros de la carretera pavimentada más cercana, en pleno corazón de un bosque nacional durante un fin de semana de verano que prometía sol y tranquilidad. No hubo flashes ni videos virales, solo un susurro entre vecinos que habían pasado suficiente tiempo en la naturaleza como para distinguir lo ordinario de lo que te eriza la piel. Uno mencionó un llanto extraño, otro que una familia lo había encontrado. Nadie lo describió con detalles, pero todos captaron el mensaje. Encontraron a un pequeño. Esa frase, dicha en voz baja alrededor de una fogata, se extendió como se propagan las historias que no necesitan viralidad. Por curiosidad, por empatía, por el instinto de que hay encuentros que cambian vidas sin que el mundo lo sepa. Durante días nadie lo discutió abiertamente, pero gradualmente emergieron relatos dispersos, piezas, voces que, sin conexión aparente, pintaban un cuadro que encajaba con precisión inquietante para ser mera coincidencia. El primero surgió de una excursionista experimentada llamada Clara Vargas. Vivía en las afueras de un pueblo montañoso en el noroeste. No era de las que se impresionan por ruidos nocturnos. Llevaba 20 años caminando senderos, identificando aves por sus cantos y huellas de animales por su patrón. Una tarde de julio, mientras recolectaba bayas cerca de un arroyo, oyó un sollozo agudo, como el de un niño perdido, pero con un timbre ronco que no encajaba con humanos ni con cachorros de oso. Siguió el sonido hasta un claro oculto por helechos altos. No vio nada al principio, pero al acercarse, notó movimiento entre las raíces de un pino caído. Algo pequeño, cubierto de pelaje marrón oscuro, acurrucado y temblando. No era un animal común. Sus proporciones eran extrañas, brazos largos, pies anchos y un rostro que, incluso en la penumbra, sugería algo más inteligente que instintivo. Clara no se acercó. Retrocedió despacio, notando que el llanto cesaba cuando ella se detenía, como si la criatura la observara. Al volver al campamento, lo mencionó a un guardabosques amigo. Él no se burló. Nadie que conozca el bosque se ríe de sonidos inexplicables. Días después, oyó que una familia del pueblo vecino había estado en esa misma zona. Cuando indagó, le contaron lo básico. Los López, una familia de 4, padres y 2 hijos adolescentes, habían acampado allí, y lo que encontraron no fue un animal herido. Fue algo que lloraba como si pidiera ayuda. El segundo testimonio llegó semanas más tarde, de labios de un guardabosques jubilado llamado Tom Hale. Había dedicado su carrera a patrullar esos bosques y, en sus palabras, he visto suficiente como para no descartar nada sin evidencia. Lo relató con cautela, como si reviviera el momento. Una mañana húmeda, Tom recibió una llamada de radio de un colega. Una familia reportaba un encuentro inusual cerca del arroyo. Al llegar, encontró a los López reunidos alrededor de una manta improvisada. La madre, María, sostenía algo envuelto en una chaqueta. Al principio, Tom pensó que era un cachorro de lobo o un mono escapado. Improbable, pero posible. Pero al inclinarse, vio un ser diminuto, no más grande que un niño de 2 años, con pelaje espeso y ojos grandes, húmedos, que lo miraban directamente. Estaba llorando suavemente, con un sonido que mezclaba gemidos humanos y gruñidos bajos. Tenía una herida en la pata, como si se hubiera enredado en raíces o alambre viejo. No es un disfraz, dijo el padre, Eduardo. Lo encontramos solo, temblando. Intentamos dejarlo, pero nos siguió cojeando. Tom examinó la herida. Era limpia, pero profunda. No había signos de padres animales cerca. Los López explicaron que lo habían oído llorando la noche anterior. Lo buscaron con linternas y lo encontraron acurrucado bajo un tronco. En lugar de huir, la criatura extendió una mano pequeña como pidiendo consuelo. La familia, movida por compasión, lo limpió con agua del arroyo y le ofreció frutas de su mochila. Para sorpresa de todos, el pequeño comió con delicadeza, usando dedos hábiles para pelar una manzana. Tom aconsejó no moverlo, pero la familia insistió. No podemos dejarlo aquí solo. Lo que pasó después, según Tom, fue lo que lo dejó sin palabras. El pequeño dejó de llorar y se acurrucó contra el hijo mayor, como si reconociera bondad. En los días siguientes surgieron más fragmentos. Un campista que encontró huellas pequeñas, ovaladas,
alrededor de un sitio de acampado reciente, con marcas de arrastre como si algo hubiera sido llevado con cuidado. Un veterinario local que oyó el rumor y visitó a los López en secreto, confirmando que la criatura no encajaba con ninguna especie conocida. Pelaje grueso pero suave, estructura ósea robusta y una inteligencia en los ojos que sugería comunicación no verbal. Una vecina que vio a la familia regresando al pueblo con una mochila grande de la que salía un gemido ocasional. Ninguno se conocía mutuamente. Ninguno tenía razones para fabricar detalles tan coherentes. ¿Era posible que realmente hubieran encontrado a un pequeño? ¿Y si lo hicieron? ¿Qué pasó después? ¿Lo entregaron a autoridades? ¿Lo ayudaron en secreto? ¿O algo increíble surgió de ese encuentro, algo que cambió sus vidas para siempre? Lo cierto es que todos los relatos apuntaban a una misma tarde, un mismo claro, y un mismo inicio, un llanto en el bosque que llevó a una familia común a un descubrimiento que nadie esperaba. La segunda ola de historias no llegó de los campamentos ni de los senderos, sino de los susurros en el pueblo. Gente que bajaba la voz en la tienda local, que prefería reunirse en patios traseros lejos de oídos curiosos. No eran anécdotas, eran confesiones breves, como si cada detalle revelado aliviara un peso. La frase "encontraron a un pequeño" empezó a evolucionar. Ya no sonaba a curiosidad, sonaba a milagro. El primer relato de ese grupo vino de una maestra de escuela primaria llamada Sofía Reyes, quien atendió a los hijos de los López tras el fin de semana. Se lo confió a una amiga, quien lo pasó en cadena hasta llegar al narrador con la promesa de anonimato. Aseguró que los niños llegaron a clase con dibujos inusuales, no los típicos de árboles y tiendas de campaña, sino de una figura peluda pequeña sentada en una manta, comiendo frutas con manos como las suyas. «Es nuestro amigo», dijo el menor, Mateo, con ojos brillantes. Sofía preguntó más y Mateo contó. Lo encontraron llorando porque se había lastimado la pata. Lo curaron con vendas de su kit de primeros auxilios, y durante la noche el pequeño se acurrucó con ellos alrededor de la fogata. No hablaba, pero hacía gestos. Señalaba el cielo, imitaba sonidos de aves, y cuando María cantó una canción de cuna, el pequeño se calmó completamente, como si entendiera la melodía. Al amanecer, guió a la familia a un manantial oculto, donde bebió y les mostró bayas comestibles que no conocían. Sofía notó que los niños no parecían asustados. Al contrario, irradiaban una paz extraña, como si hubieran vivido algo transformador. El segundo relato, crudo y detallado, llegó de un biólogo aficionado que pidió llamarse Ellis. No dio su nombre real. Dijo haber sido contactado por Eduardo López para examinar algo inusual en su garaje. Era un espacio improvisado, una caja grande con ventilación llena de hojas y ramas para simular un nido. Dentro, el pequeño Bigfoot, así lo llamó Ellis mentalmente, estaba recuperándose. Medía unos 80 centímetros, con pelaje que variaba de marrón a rojizo en la luz, ojos oscuros y expresivos, y una herida que sanaba rápido, como si su cuerpo tuviera una regeneración acelerada. Ellis tomó notas. La criatura comía vegetales crudos, evitaba carne y respondía a tonos suaves con gruñidos melódicos. Lo increíble, dijo, fue cuando el pequeño tomó un palo y dibujó en el suelo, formas simples como árboles y figuras humanas, como si intentara contar su historia. ¿De dónde venía? ¿Por qué estaba solo? Ellis sugirió que podría ser un huérfano separado de su grupo por una tormenta reciente. Aconsejó liberarlo pronto, pero la familia dudaba. «Nos elige», dijo María, «nos sigue protegiendo». Lo que elevó el tono del relato, lo que lo volvió más profundo, vino de una serie de eventos inexplicables. No de amenazas, sino de conexiones. 2 noches después del encuentro, los López notaron sombras grandes moviéndose alrededor de su campamento. No agresivas, sino vigilantes, como si observaran desde la distancia. En una ocasión, encontraron bayas frescas apiladas cerca de su tienda, como un intercambio. El hijo mayor, Diego, juró que el pequeño le habló en sueños. Imágenes de un bosque antiguo, criaturas como él viviendo en clanes ocultos, y un mensaje de gratitud. Al día siguiente, el pequeño guió a la familia a un claro donde hallaron hongos medicinales que curaron la herida por completo. Una vecina reportó luces suaves en el bosque esa noche, como bioluminiscencia, pero sin explicación.
¿Desde cuándo los encuentros con lo desconocido traen curaciones y regalos? Hubo también un intento de contacto oficial. Eduardo llamó a un centro de vida silvestre anónimamente, describiendo un animal herido inidentificable. El experto al teléfono escuchó, pidió fotos, pero colgó abruptamente cuando Eduardo mencionó el llanto humanoide. Horas después, un vehículo sin marcas pasó por el pueblo, pero no se detuvo. La familia decidió no insistir. ¿Cómo se reporta algo que no figura en ningún manual? No todos los relatos fueron observadores distantes. Uno dejó huellas emocionales. Un amigo de la familia, un carpintero local, visitó su casa y vio al pequeño jugando con los niños, rodando una pelota con precisión, imitando risas con un ronroneo grave. No huyó, se acercó, tocó la mano del carpintero como midiendo confianza. Esa noche, el carpintero soñó con bosques infinitos y despertares pacíficos. Al amanecer, encontró una piedra tallada en forma de corazón fuera de su puerta. Renunció a su escepticismo. «No me pagan para dudar de milagros», dijo. A medida que el narrador reunía relatos, emergió un patrón que no cabía en el escepticismo. Después de cada testimonio, alguien sentía una llamada interna. Alguien recibía un regalo sutil. Alguien notaba cambios positivos. A Sofía, la maestra, le ofrecieron un ascenso inesperado. A Ellis, un contrato de investigación lejos del ruido. Al carpintero, un pedido grande de trabajo. No eran coincidencias, eran ecos de gratitud. ¿Qué se recompensa a quienes ayudan en lugar de atacar? La pieza más conmovedora llegó de una enfermera que sobrevoló el área en un helicóptero médico rutinario. Dijo haber visto, en un claro remoto, figuras grandes rodeando a una pequeña como un reencuentro familiar. Al día siguiente volvió por curiosidad. El claro estaba vacío, pero con huellas frescas formando un círculo, como una celebración. A un lado, una rama curva con bayas atadas, como un adorno. La enfermera lo dejó ahí. «No me llevo recuerdos que no sé cómo honrar», dijo. Entonces el relato cambió de calidez. Una semana después, los López liberaron al pequeño en el bosque, guiados por sus gestos. Lo vieron reunirse con sombras altas que emergieron de los árboles, no con hostilidad, sino con abrazos silenciosos. El pequeño miró atrás una vez, como despidiéndose. Días después, la familia notó mejoras. María, con problemas de salud crónicos, se sintió renovada. Los niños excedieron en escuela con ideas creativas. Eduardo encontró un trabajo mejor. No hubo confirmación, no hubo pruebas virales, solo esa versión que se asienta en el corazón como esperanza. Tal vez no encontraron a un pequeño, tal vez rescataron a uno, y algo mayor los recompensó. ¿Y si la historia no hablaba de un solo encuentro, sino de una cadena de bondades cruzadas por compasión humana, empatía y protocolos de silencio natural? ¿Y si no eran intrusos ni científicos, sino una familia común tropezando con algo que premia la ayuda en lugar de castigarla? El narrador, al unir testimonios, notó que todos terminaban igual, con una sonrisa. La gente sonreía antes de decir la última frase, como si midiera la luz de lo que venía. «No lo cuentes», advirtieron algunos. «Cuéntalo, pero sin detalles», pidieron otros. Y unos pocos, muy pocos, solo preguntaron: «Si de verdad encontraron a uno, ¿por qué no nos pasó a nosotros?» Si has llegado hasta aquí, sabes que esto no son cuentos de campamento. Son trozos de una historia que alguien, o algo, quiere que se comparta con cuidado. Suscríbete y deja tu teoría en los comentarios, porque en la tercera parte vas a escuchar lo que se intentó guardar. Las fotos borrosas, la noche del reencuentro y lo que quedó como legado, pero no en olvido. La tercera capa de testimonios no llegó por voces aisladas ni susurros a medias. Llegó por lo que se preservó en secreto. Porque cuando alguien ayuda a algo que no debería existir, no basta con liberarlo. Hay que proteger el vínculo. Y los vínculos en los bosques se mantienen de formas que ningún informe logra desentrañar del todo. El narrador accedió a una foto granulosa tomada con un teléfono viejo, compartida por Diego López en un chat familiar. La fecha coincide con la noche del encuentro. La imagen es borrosa, con flash reflejado en ojos grandes, pero entre las sombras se distingue un ser pequeño acurrucado en una manta, con pelaje revuelto y una expresión de calma. No hay poses. Es cruda, como un momento robado.
Diego la envió a un primo lejano, quien la guardó por si acaso. Meses después, autoridades locales preguntaron por reportes de animales exóticos, pero la familia negó todo. La foto nunca se filtró públicamente. Al primo le devolvieron el favor. Encontró un collar perdido en el bosque, como si alguien lo hubiera colocado a propósito. Otro descubrimiento provino de un fotógrafo de naturaleza que colocaba cámaras de rastro para capturar vida silvestre. Una de ellas, camuflada entre rocas, grabó durante 4 minutos el reencuentro en el claro. No era nítida. La luna filtrada deformaba siluetas, pero el tamaño comparado con los árboles no mentía. Eran imponentes. 3 figuras altas emergieron, rodeando al pequeño con movimientos suaves. Una lo levantó con ternura, otra miró hacia la familia López, estacionada a distancia, como reconociendo. En un instante, una de las grandes extendió algo, bayas envueltas en hojas, hacia Eduardo. Al día siguiente, la cámara estaba intacta, pero con la tarjeta llena de imágenes adicionales. Close-ups de flores raras como un agradecimiento visual. El fotógrafo había activado el respaldo en la nube. Lo que capturó no era una amenaza ni un mito. Era algo más antiguo, más conectado. La historia que cerró el círculo vino de una mujer que nunca quiso testificar. No dio nombre ni hora precisa. Dijo haber visto a los López semanas después, caminando por un sendero con expresiones serenas. Según su versión, el pequeño no se fue del todo. Regresaba en sueños compartidos, guiándolos a sitios ocultos con hierbas curativas y aguas puras. Uno de los niños dibujó mapas que llevaron a descubrimientos. Un manantial con propiedades calmantes, bayas que aliviaban dolores. No atacaban la privacidad, enriquecían. Y cuando la familia enfrentó una tormenta financiera, encontraron un depósito de minerales valiosos en su propiedad, como si el bosque los recompensara. Nadie confirmó, nadie nombró. Los demás vivieron cambios sutiles, salud mejorada, intuiciones agudas. Uno de los presentes inició un grupo de conservación. Otro, un libro sobre empatía con la naturaleza. Con los años, las áreas se marcaron como zonas de biodiversidad protegida. Las familias que visitan reciben mapas con rutas seguras, que evitan claros específicos. Se dice que cada verano, cuando el sol calienta más, los excursionistas oyen cantos suaves. 2 graves, 3 agudos. Un código que nadie admite entender. Y si la historia no hablaba de un solo encuentro, sino de una cadena de bondades cruzadas por compasión humana, empatía y protocolos de silencio natural, y si no eran intrusos ni científicos, sino una familia común tropezando con algo que premia la ayuda en lugar de castigarla, la cadena extendía. Testimonios inspirando actos amables, pueblo unido en conservación, bosque respondiendo con abundancia. El narrador, al unir testimonios, notó que todos terminaban igual. Con una sonrisa. La gente sonreía antes de decir la última frase, como si midiera la luz de lo que venía. «No lo cuentes», advirtieron algunos. «Cuéntalo, pero sin detalles», pidieron otros. Y unos pocos, muy pocos, solo preguntaron. Si de verdad encontraron a uno, ¿por qué no nos pasó a nosotros? Si has llegado hasta aquí, sabes que esto no son cuentos de campamento. Son trozos de una historia que alguien, o algo, quiere que se comparta con cuidado. Suscríbete y deja tu teoría en los comentarios, porque en la tercera parte vas a escuchar lo que se intentó guardar. Las fotos borrosas, la noche del reencuentro y lo que quedó como legado, pero no en olvido. La tercera capa de testimonios no llegó por voces aisladas ni susurros a medias. Llegó por lo que se preservó en secreto. Porque cuando alguien ayuda a algo que no debería existir, no basta con liberarlo. Hay que proteger el vínculo. Y los vínculos en los bosques se mantienen de formas que ningún informe logra desentrañar del todo. El narrador accedió a una foto granulosa tomada con un teléfono viejo, compartida por Diego López en un chat familiar. La fecha coincide con la noche del encuentro. La imagen es borrosa, con flash reflejado en ojos grandes, pero entre las sombras se distingue un ser pequeño acurrucado en una manta, con pelaje revuelto y una expresión de calma. No hay poses, es cruda, como un momento robado. Diego la envió a un primo lejano, quien la guardó por si acaso. Meses después, autoridades locales preguntaron por
reportes de animales exóticos, pero la familia negó todo. La foto nunca se filtró públicamente. Al primo le devolvieron el favor. Encontró un collar perdido en el bosque, como si alguien lo hubiera colocado a propósito. Otro descubrimiento provino de un fotógrafo de naturaleza que colocaba cámaras de rastro para capturar vida silvestre. Una de ellas, camuflada entre rocas, grabó durante 4 minutos el reencuentro en el claro. No era nítida. La luna filtrada deformaba siluetas, pero el tamaño comparado con los árboles no mentía. Eran imponentes. 3 figuras altas emergieron, rodeando al pequeño con movimientos suaves. Una lo levantó con ternura, otra miró hacia la familia López, estacionada a distancia como reconociendo. En un instante, una de las grandes extendió algo, bayas envueltas en hojas, hacia Eduardo. Al día siguiente, la cámara estaba intacta, pero con la tarjeta llena de imágenes adicionales, close-ups de flores raras como un agradecimiento visual. El fotógrafo había activado el respaldo en la nube. Lo que capturó no era una amenaza ni un mito, era algo más antiguo, más conectado. La historia que cerró el círculo vino de una mujer que nunca quiso testificar. No dio nombre ni hora precisa. Dijo haber visto a los López semanas después, caminando por un sendero con expresiones serenas. Según su versión, el pequeño no se fue del todo. Regresaba en sueños compartidos, guiándolos a sitios ocultos con hierbas curativas y aguas puras. Uno de los niños dibujó mapas que llevaron a descubrimientos, un manantial con propiedades calmantes, bayas que aliviaban dolores. No atacaban la privacidad, enriquecían, y cuando la familia enfrentó una tormenta financiera, encontraron un depósito de minerales valiosos en su propiedad, como si el bosque los recompensara. Nadie confirmó, nadie nombró. Los demás vivieron cambios sutiles, salud mejorada, intuiciones agudas. Uno de los presentes inició un grupo de conservación, otro un libro sobre empatía con la naturaleza. La mujer, una herbalista del pueblo, describió sueños vívidos, el pequeño crecido, liderando clanes, compartiendo conocimiento. Mapas dibujados llevaron a manantiales con agua mineralizada, curando dolencias. Bayas aliviaban migrañas, depósito mineral, vetas de cuarzo valioso descubierto por intuición. Grupo de conservación plantó árboles, libro inspiró lectores. Cambios, vecinos longevos, niños creativos, comunidad armónica. Con los años, las áreas se marcaron como zonas de biodiversidad protegida. Las familias que visitan reciben mapas con rutas seguras que evitan claros específicos. Se dice que cada verano, cuando el sol calienta más, los excursionistas oyen cantos suaves. 2 graves, 3 agudos, un código que nadie admite entender. Las zonas protegidas crecieron, con señales educativas sobre equilibrio ecológico. Mapas desviaban de claros sagrados, cantos, melodías etéreas, evocando paz, oídos por sensibles. La recopilación no ofrece un cierre dramático. No hay videos virales, ni especímenes capturados. Hay fragmentos, huellas pequeñas en la tierra, bayas apiladas en umbrales, fotos granuladas y cámaras con mensajes visuales. Lo suficiente para intuir que, una tarde, una familia respondió a un llanto, y desde entonces todo lo que rodea ese bosque se llenó de gratitud. Porque cuando ayudas a algo que no figura en ningún catálogo, no es solo el ser lo que se salva también la fe en lo que no ves, pero sientes. ¿Y tú? Si un día oyeras un llanto en el bosque, sin origen claro, ¿lo ignorarías o lo seguirías sabiendo que podría cambiarte para siempre? Suscríbete, deja tu teoría en los comentarios y cuéntame. ¿Qué habrías hecho tú en esa tarde del bosque?